Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y qué bueno que ya estamos listos para meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Alguna vez ustedes han tenido unas tijeras descompuestas? De esas tijeras que se les cae el tornillito. ¿Cuál gomita? La de las... Ajá. El metal. Y es molesto y es incómodo. Sí, y pues hace muchos años me acuerdo que les hablé acerca de esto de las tijeras y de las tijeras descompuestas y de las tijeras que están bien. Estas tijeras estaban descompuestas. Se les perdió el tornillito. Y por mucho tiempo anduve buscando un tornillito que quedara y encontraba unos que quedaban apretados. Y luego encontraba unos que estaban demasiado flojos. Le traté de amarrar con unos alambritos y no. Hasta que por fin encontré un tornillito que quedó bien y ya desde entonces pues las tijeras volvieron a funcionar, volvieron a tener vida. Y ahora que íbamos a hablar el día de hoy, la palabra del Señor me estaba acordando de esto. Y no sé si ustedes saben o recuerdan cómo se llama este tornillito. ¿Tú? ¿Sí te acuerdas, Sam? ¿Cómo se llama? Se llama fiel. Este tornillito se llama fiel. Tiene nombre y tiene apellido. Se llama fiel. Y es de marca Barrilito. Y pues, y también estaba recordando cuando dijo el Señor Jesús que si la sal pierde su capacidad de salar, ya no sirve para nada. Y dicho de otra manera, en referencia a las tijeras, si las tijeras pierden su tornillito fiel, pues ya no sirven para nada. Es algo así muy, muy similar y muy parecido. Y yo estaba pensando, pues, esta característica de ser fiel, esta virtud de ser fiel, pues es una virtud importante, muy importante de Dios. Dios es fiel. Y ahorita en uno de los cantos que cantábamos, decía, yo quiero serte fiel. Y la verdad es que se me hace más fácil pensar en que Dios es el tornillito fiel y que nosotros somos las cuchillitas, porque somos instrumentos de Dios cuando nos dejamos manejar por Él. Pero la verdad es que así como Dios es fiel, pues también nosotros deberíamos de serlo. Así como Dios es constante, es confiable, es seguro, así también nosotros deberíamos de serlo. Y también esto parafraseado sería, si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y si Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles. Y de alguna manera, pues, la fidelidad es una virtud que efectivamente viene de Dios y es una virtud muy, muy íntimamente relacionada con la santidad. Y hemos venido hablando acerca de la santidad y hemos venido hablando acerca de apartarnos del mal, hemos venido hablando acerca de consagrarnos a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de que Dios es fiel. Y Dios es fiel y tenemos la confianza, la seguridad, la alegría de que Él va a cumplir todas sus promesas, de que Él va a recibirnos, de que Él va a transformarnos, de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra existencia. Y las citas que vamos a ver hoy en Primera de Tesalonicenses se relacionan a la fidelidad de Dios. Pero
quiero pedirles que no perdamos de vista que la fidelidad de Dios, aunque es solamente la fidelidad de Dios, pero Dios quiere que nosotros seamos fieles. Es muy bueno y muy feliz y muy agradable pensar que Dios es fiel, porque tenemos la confianza de creer en Él, de esperar en Él, de que Él va a hacer todo lo que nos ha prometido. Pero si nosotros somos infieles, no vamos a hacer clic, no va a funcionar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es galardonador de los que creemos en Él, de los que lo buscamos sinceramente. Y parte de la búsqueda sincera de nosotros hacia Dios es el buscar, el querer, el anhelar ser como Él es. Y si Él es santo, cada uno de nosotros debemos de buscar la manera de ser santos. Y si Él es fiel, nosotros también debemos de buscar la manera de ser fieles como Él es fiel. Y dicho esto, pues los invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Hemos estado hablando acerca de la ternura, hemos estado hablando acerca de la cortesía, de la amabilidad, de ser amables y corteses unos con otros. Esa es una virtud también de cada uno de nosotros hacia los demás. El domingo pasado hablamos de el verso 23, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y voy a empezar desde el verso 22. Dice: absténganse de toda especie de mal, que esto es otra manera de decir sean santos. Abstenernos de toda especie de mal. Verso 23, que fue de lo que hablamos la semana pasada: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu vivo en Cristo, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo o para nuestra partida de esta vida. Y el día de hoy vamos a hablar del verso 24. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios. Y hablábamos acerca de este ejemplo de las tijeras y de este tornillito que se llama fiel, y que mientras el tornillito está en su lugar, están funcionando las tijeras de una forma constante, de una forma segura, y tenemos la confianza de que estas tijeras van a hacer su trabajo mientras tengan su fiel. Y aquí en esta palabra que estamos leyendo dice que el Señor que nos llamó es fiel. Es decir, que es constante, es seguro, es confiable. Dios es fiel. Cantábamos hace un momento que Dios es bueno. Y ha sido bueno. Y siempre será bueno. ¿Y qué más diera yo? ¿Qué más darían ustedes que se diga lo mismo de ustedes? Dios es bueno
¿Cada uno de nosotros somos buenos? ¿Y siempre será bueno Dios? Sabemos que sí. ¿Y nosotros siempre seremos buenos? Pero fiel es Dios que nos ha llamado, y el mismo Dios que es fiel, que es constante, que es seguro, que es confiable, que nos llamó a la comunión, nos llamó al amor, nos llamó a la cortesía, a la amabilidad. Dice aquí que Él es fiel y que por ser fiel lo hará. ¿Y a qué se refiere? Se refiere exactamente a la santidad, a la santificación de cada uno de nosotros. Y así como las tijeras cortan el papel o la tela, de igual manera Dios nos ayudará para cortarnos, para separarnos de toda clase de mal. Y esto es la santificación. Y dice aquí que Él lo hará. Y cuando habla de que Dios hará, Dios nos santificará, siempre recuerdo que Dios quiere hacerlo lo mejor para cada uno de nosotros. La cuestión es que nosotros no estorbemos. Y también les he explicado que el peor enemigo, ¿quién es? ¿El diablo? El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones importantes en nuestra vida. No es el diablo el que toma las decisiones. Dios nos da oportunidades, Dios nos da privilegios, Dios nos da facilidades, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. De modo que Dios es fiel y Él nos llamó a la santidad y Él nos va a santificar. Lo único que se necesita es que nosotros tomemos también la misma decisión. Lo único que se necesita es que nosotros no nos estorbemos a nosotros mismos. Lo único que se necesita es que no nos hagamos daño nosotros a nosotros mismos. Y si Dios es fiel y es constante y es seguro y nos ha prometido que Él nos va a santificar y nos ha prometido que así como las tijeras cortan el papel, así Él también cortará el pecado de nuestras vidas. Ahora la tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros es no dar lugar al enemigo. No dar lugar al enemigo. Por un lado, no estorbar la obra de Dios en mi vida, pero por el otro lado, no dar lugar al enemigo. ¿Y cómo es que damos lugar al enemigo? Cuando nosotros, en vez de vivir en pureza y en santidad, nos dejamos llevar por el engaño temporal del pecado. El Señor es fiel y Él nos llamó y Él nos va a santificar. Y Él nos quiere santificar y Él quiere hacer grandes obras a través de nosotros. Pero es importante que nosotros dejemos de estorbarnos a nosotros mismos y que no demos lugar al enemigo. Y en referencia a la fidelidad, los invito a que vayamos a 1 Corintios, en el capítulo 1. 1 Corintios 1, verso 9, en donde también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: fiel es Dios. Dios es fiel.
Dios es bueno, Dios es fiel. Y ustedes, nosotros, hemos sido llamados por Dios, que es fiel. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y Él, siendo fiel, nos ha llamado a una comunión. ¿Y qué es una comunión? La comunión es comunicación, es identificación, es convivencia con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Para que nosotros tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo, es necesario que no demos lugar al pecado, que no demos lugar al enemigo, que no demos lugar a la maldad o a la iniquidad. Es necesario que seamos amables y tiernos. Es necesario que no estorbemos nosotros a la obra de Dios en nuestra vida y que no demos lugar al enemigo. Fiel es Dios, el cual nos ha llamado a convivir con su Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús regrese, Él ya no va a venir en relación ni para relacionarse ni para estar cerca del pecado. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces pensamos que es suficiente con creer en el Señor Jesús, y sí es suficiente con creer en el Señor Jesús, pero además acuérdense de lo que hablamos acerca del auditorio. Si ya estamos dentro del auditorio ahora, es importante que elijamos un buen lugar. Entonces, ese lugar que nosotros vamos a tener ya depende de que nosotros nos mantengamos lejos del pecado para poder mantener la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que dice aquí que hemos sido llamados a la comunión, y la comunión con nuestro Señor Jesús es un cambio de vida, es una confianza y una seguridad de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el final de nuestra existencia. De manera que por haber creído en Cristo, nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que cuando nuestra vida termine, Él nos va a tomar para sí, Él nos va a recibir en la ciudad celestial. Y esta es una creencia que nos da una seguridad, porque fiel es Dios. No vamos a morir y vamos a estar pensando, ¿y ahora a dónde me tocará ir? No, desde aquí y ahora tenemos la confianza, la seguridad, la alegría de que vamos a ir a la ciudad celestial con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero así como tenemos esa confianza, también hemos de tener la seguridad y la confianza de que nosotros mismos no nos estamos saboteando, de que nosotros mismos no nos estemos boicoteando, de que nosotros mismos no estemos destruyendo ese regalo tan precioso que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. De manera que entonces tenemos la confianza y la seguridad que sea que el Señor nos llame el próximo año o dentro de 5 años o dentro de 50 años, cuando sea que el Señor nos llame, pero nosotros sabemos que vamos a ser recibidos en la ciudad celestial por nuestro Señor Jesucristo por haber creído en Él, porque Él es fiel, Él es constante, Él es seguro. Pero así como Él es fiel, también nosotros tenemos que dar fruto de fidelidad, así como el Señor ha sido fiel. Vamos a 1 Corintios 10 y en el
verso 13. Y aquí ya en este verso, es un verso muy conocido, ampliamente manejado, y en este verso ya nos habla no solamente de la fidelidad de Dios, que nunca cambia y que nunca se tambalea, nos habla ahora también de la fidelidad de nosotros como hijos de Dios. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, constante, seguro es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahorita me está viniendo a la mente una anécdota de hace muchos años de un señor que siempre, para llegar a su casa después de salir del trabajo, pasaba por una cantina. Y entonces, en lugar de llegar a su casa, se metía a la cantina. Y ya después llegaba a su casa, ya se imaginan cómo. Y al día siguiente pasaba lo mismo. Y así pasó mucho tiempo hasta que él dijo, yo creo que esto no está bien, voy a tratar de llegar a mi casa sin pasar por la cantina, que ahí la cantina se llamaba la oficina. Y entonces él llegaba ahí a la oficina y ya después se iba a su casa, pero pues ya todo mareado, ya sin dinero. Y entonces él empezó a luchar y a luchar y a luchar hasta que llegó el día en que se paraba ahí afuera de la cantina y veía el letrero que decía ahí la oficina y no soportaba y se metía. Pero llegó el día en que pudo dar el brinco, brincó la puerta de la oficina, de la cantina, brincó y entonces se vio y dijo, ya, ahora sí la hice. Y dijo, esto hay que celebrarlo. Y va y se mete a la cantina, a la oficina. Pero aquí en este verso que estamos leyendo dice que no hemos nosotros padecido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, este hombre, pues todos los días estaba ante la tentación de meterse a la oficina y todos los días caía. Pero aquí dice, en esta palabra, que Dios es fiel. Y dice que para los hijos de Dios sí existe el poder. El poder de no caer. De no caer en el homicidio, sea de persona o de palabra o de pensamiento, que tenemos el poder de no caer en el adulterio ni de palabra ni de pensamiento, que tenemos el poder de no hurtar, ni de hecho ni de pensamiento, tenemos el poder de no mentir, ni de hecho ni de pensamiento, tenemos el poder de no codiciar, ni de hecho ni de pensamiento, porque Dios es fiel, que no va a permitir que cada uno sea tentado más de lo que puede resistir. De lo que aquí entendemos es que cada quien tiene un nivel diferente de resistencia y también cada quien tiene un nivel distinto de debilidad y cada uno de nosotros tenemos un nivel distinto de fortaleza. No es lo mismo para un niño que para un adulto, no es lo mismo para un hombre que para una mujer, no es lo mismo para un papá que para un hijo, que para una esposa y un esposo. Cada uno tiene un nivel diferente. Y por eso es que se requiere la sabiduría. Y es la sabiduría de Dios, la confianza de Dios, la seguridad de que Dios no va a permitir que seamos tentados
más allá de lo que podemos resistir. De modo que si Dios sabe que nosotros no podríamos resistir las tentaciones que resistía nuestro Señor Jesús, no va a permitir que nosotros seamos tentados a ese nivel. Es como en las carreras de caballos, que hay obstáculos de 30 centímetros, de 40, de 50, de 70, de 80 y de 1 metro, y no todos los caballos pasan todos los obstáculos. Los caballos están entrenados. Esto es un entrenamiento, y el Señor Jesús también fue entrenado en soportar la tentación, y nosotros también somos entrenados por Dios en soportar la tentación. Pero fiel es Dios, que nos va a estar cuidando y nos va a estar protegiendo para que no seamos tentados más de lo que podemos soportar y resistir, pero que además, no solamente del protegernos y el cuidarnos de no ser tentados de más, sino que también nos va a dar la salida para que tengamos el poder de soportar y que vayamos creciendo en la fe. ¿Cuál es la fidelidad? Que nos mantengamos alejados del pecado, que no caigamos en el estirar la mano para tomar lo que no es nuestro. Que en nosotros tengamos el dominio de no empezar a soltar las palabras descorteses. Que en nuestras manos tengamos el dominio de no empezar a soltar los golpes. Esa es la fidelidad de Dios, y esa es la fidelidad que Dios busca en nosotros. Que a pesar de que pasemos en tentación, no estiremos la mano, no demos el golpe, no demos la mordida. Y para terminar, vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda carta, Tesalonicenses 3. Los malos deseos y las tentaciones van a estar presentes todos los días de nuestra vida. Así como también el Señor Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero por el Espíritu Santo tenemos el poder de no caer en la tentación. Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra tarea. Nadie elige el ser tentado. Estas son situaciones que están más allá de nosotros, pero sí elegimos nosotros el caer o no caer en la tentación, el estirar la mano o el tomar el bocado, lo que no nos corresponde. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 3. Y con esto terminamos. Pero fiel es el Señor, que los afirmará y los guardará del mal. En otra parte dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista innumerable de cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. ¿Hambre? ¿O enfermedad? ¿O muerte? ¿Nos podrán separar del amor de Cristo? Claro que no. ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Cristo? Nosotros mismos. Y esto es una tarea que también aquí Pablo nos dice claramente que el Señor Jesús lo hace. Fiel es el Señor Jesús, que te afirmará, y el afirmarte significa que te guardará de todo mal. Entonces, si Dios nos está guardando del mal, por el amor de Dios, no nos pongamos nosotros mismos, seamos moderados en todos nuestros apetitos. Porque si bien los apetitos son buenos, porque Dios nos los da, pero nosotros y el enemigo
muchas veces los inflamamos. Entonces, es importante que consideremos que la verdad es que Dios es fiel y Él hace todo. Solamente lo único que requiere es que nosotros no demos lugar al enemigo y que nosotros no estorbemos su obra en nosotros mismos. Y si esto así lo hacemos, entonces estaremos apartados de todo mal y tendremos la confianza y la seguridad de que ya estamos en el reino de Dios, pero que además en el momento en que nosotros seamos recibidos en la ciudad celestial, vamos a tener un hermoso lugar en donde ir a vivir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues los invito a que oremos y que el Señor nos ayude para no estorbar su obra en nosotros, para no dar lugar al enemigo. Padre, a esta hora venimos a tu presencia y habiendo escuchado esta palabra, sabemos, Padre, que la tentación todos los días estará acechándonos. Sabemos, Padre, que el enemigo anda como león rugiente, buscando hijos tuyos a quien devorar. Pero la verdad es que el enemigo no es un león rugiente, sino es una apariencia, es un espejismo que no es real. Y así también el pecado es un espejismo que no es real. La única y verdadera satisfacción a nuestras necesidades está en ti, Señor Jesús. Y tú eres nuestro anhelo, y tú eres nuestro deseo, y tú, Señor, eres nuestra satisfacción. No hay necesidad de que caigamos en la tentación, no hay necesidad de que comamos o bebamos o toquemos eso que se ve tan apetecible y que no lo es. Es mejor, Señor, estar contigo. Es mejor gozar de tu presencia. Es mejor, Señor, gozar de la comunión contigo. No solamente en este momento, no solamente el día de mañana, no solamente en esta vida, sino que también, Señor, tenemos la confianza y la seguridad de que nos recibirás en la ciudad celestial, porque fiel eres tú, Señor, que nos has llamado. Padre, ponemos en tus manos a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nosotros mismos, y te rogamos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ayude, que tu Espíritu nos enseñe para no estorbar tu obra en nuestro espíritu, y que tu Espíritu nos enseñe para no dar lugar al enemigo. Gracias, Padre, te damos porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque en ti, Señor, sí tenemos la confianza total y absoluta por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.